Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una sesión más de webinars desde Psicoterapia Emocional Sistémica. Bueno, lo primero, yo me presento, soy Mónica Gonzalo, soy psicoterapeuta infanto-juvenil y de familia y también colaboro con Psicólogos Pozuelo siendo la responsable de formación del centro. Agradeceros a los que estáis ahora pues viéndome y también a los que lo vais a ver en diferido. Deciros que cualquier duda que tengáis, cualquier consulta, la podéis comunicar a través del chat y al final, sí que os indicaré mi correo electrónico por si tenéis alguna duda, alguna consulta que queráis hacerme a mí directamente. Pues vamos a comenzar. Como os decía, este es un webinar más dentro de este ciclo de webinars que estamos haciendo con SUP. Os animo también a que veáis las redes de SUP y veáis todas las formaciones que tenemos, que ahora tenemos en marcha varios expertos con formaciones en especialista, máster y todos desde nuestra escuela, que es la psicoterapia emocional sistémica. ¿De qué os voy a hablar yo un ratito hoy? Vamos a dar como unas pinceladas sobre duelo infanto-juvenil desde esta mirada emocional sistémica. Como os digo, son unas pequeñas pinceladas, pero bueno, para hacernos una idea de cómo vemos y cómo trabajamos nosotros los casos de duelo infanto-juvenil. La idea es inicialmente acercarnos un poco al concepto de muerte y la relación que hay con la muerte y los niños y los adolescentes. Luego adentrarnos más en lo que es en el proceso de duelo. Y por último, como os decía, unas pequeñas pinceladas de la mirada emocional sistémica. Bueno, lo primero que os quería hacer pensar y transmitir y que le diéramos una vuelta entre todos es que, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero vivimos en una sociedad un poco tanatofóbica. Vivimos como de espaldas a la muerte, ¿no? Y os traigo como este dato que dice que expertos creen que cuando un niño cumple los 18 años ha presenciado cerca de 18.000 muertes. Parecen muchas, ¿verdad? Pero bueno, nos tenemos que dar cuenta de la cantidad de dibujos, películas que ven, incluso en contacto con la naturaleza, ¿no? Pues ver a una hormiga que ha muerto, que están en contacto con la muerte continuamente porque al final la muerte no deja de ser un proceso natural de la vida, ¿no? Y esa última parte de la vida que hace que todo tenga sentido. Sin embargo, como os decía, parece que nos encanta, ¿no? El dar la espalda a la muerte, el taparla como si no existiera, sobre todo en el caso de cuando hablamos pues duelo de infanto-juvenil, cuando hablamos de la relación de muerte y niños, que parece que de alguna manera les estamos protegiendo si no les hablamos de la muerte y evitamos, ¿no? Estos temas, los tenemos como un poquito tema tabú con los niños. Os traigo también, ¿no?, lo que fue el eslogan del COVID, ¿no? El todo saldrá bien. Os lo traigo aquí porque, bueno, a mí es algo que me hacía mucho pensar y reflexionar a lo largo de la pandemia. El transmitir este tipo de mensajes, ¿no? Todo saldrá bien. Y yo no hacía más que pensar y conectar, ¿no?, con las familias de personas que fallecieron lamentablemente, ¿no?, por el COVID. No todo saldrá bien, no todo salió bien, ni muchísimo menos. Hubo mucha gente que falleció y yo pensaba, ¿no?, en cómo deben estar viviendo estas familias, pues esta frase que fue como el eslogan principal. Y de alguna manera es un poco lo que estamos hablando, ¿no? La manía o la costumbre que tenemos como sociedad, un poco de tapar la muerte, de tapar los problemas y como con este tipo de frases, ¿no? Desdramatizar una realidad que se está viviendo, sobre todo también eso en el caso de los niños y adolescentes. Aquí os traigo algunas de las preguntas que nos plantean los papis en consulta. ¿Les hará daño a mis hijos o mis hijas si me ven llorar y apenado? ¿Debo contar a los maestros de mis hijos qué ha ocurrido? ¿Deben ir mis hijos al velatorio, al funeral y al entierro? ¿Debo hablarles de la muerte en términos religiosos? ¿Nuestro familiar va a fallecer en poco tiempo? ¿Se lo debo contar a mis hijos e hijas? ¿Puedo decirles cuando me pregunten el por qué ha pasado, o sea, contar los motivos del fallecimiento?
Bueno, estas son algunas de las consultas que nos traen algunos de los padres, ¿no? Que han tenido o van a tener una pérdida importante en la familia. Y bueno, y estas respuestas las vamos a ir dando a lo largo de este webinar o vamos a intentarlo. Bueno, lo importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar del concepto de muerte es que tenemos que tener siempre presente el momento evolutivo en el que se encuentra el menor. El concepto de muerte es algo que requiere de un conocimiento y de un desarrollo evolutivo, neurológico y cognitivo especial. Es decir, los niños no nacen entendiendo la muerte de por sí, porque es un concepto muy complejo. Entonces, sobre todo es muy importante a la hora de transmitir pues, una muerte o un fallecimiento que se va a producir en poco tiempo, saber exactamente en qué momento se encuentra pues, ese niño o esa niña o ese adolescente. Y es que, como os decía, el concepto de muerte es muy complejo. Algunas de las cosas que les cuesta comprender a los niños más pequeños, pues es, por ejemplo, el concepto de que es universal, que todos nos vamos a morir. Esto se nota sobre todo cuando bueno, están ya en este proceso de adquirir el concepto de muerte, que es cuando se replantean a lo mejor, pero ¿y papá y mamá también van a morir? ¿No? Y se enciende como una luz, porque para ellos pueden ver que el abuelo de Marta ha fallecido, pero no lo relacionan con que ellos mismos también van a morir y sus familiares también van a morir. Esto es un concepto que se adquiere según la evolución del niño, que es irreversible, o sea, que la persona que fallece no va a volver. Esto que nos parece de lógica desde el mundo adulto no lo es. Muchas veces, pues también ¿no? En la manera en la que utilizamos el lenguaje cuando hablamos de muertes y de fallecimientos, decimos frases del tipo, el abuelo se ha ido. El utilizar este tipo de eufemismos al hablar de la muerte, lo que genera en ellos es una tremenda confusión, ¿no? Porque cuando decimos el abuelo se ha ido, lo que damos a entender es que en cualquier momento puede volver. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener súper claras es que tenemos que utilizar un lenguaje claro y directo, en la cual utilicemos palabras pues, como muerte, fallecimiento, que no deje lugar a dudas, ¿no? Porque cuando hablamos desde estos eufemismos de se ha ido, está malito, está dormido, ¿no? Que también con niños más pequeños se utiliza, lo que estamos generando en ellos es una confusión enorme, enorme. Entonces, ellos necesitan, sobre todo, adaptado a la edad, que los conceptos sean claros. Y además, para que no esperen que vaya a volver, ¿no? Yo me estoy acordando de un caso ahora de un niño que se le transmitió esta idea, ¿no? De se ha ido el abuelo y siempre decía, ¿no? Ojo, ¿y si me porto mejor va a volver el abuelo? Y para mi cumpleaños va a volver el abuelo. Fijaros, ¿no? Al final, qué confusión estamos generando en este niño. Que la muerte se genera y se produce por la interrupción de funciones vitales. Es decir, falla el corazón, fallan los órganos y eso es lo que produce la muerte. Lo mismo, esto nos parece muy básico, pero para los niños no lo es. No entienden por qué ocurre la muerte, por qué de repente pasamos de estar vivos, de estar moviéndonos, de estar hablando, a dejar de hacerlo. Para ello tienen que entender un poquito el funcionamiento del cuerpo humano para llegar a esa comprensión un poquito más profunda. Y que toda muerte tiene una causa. Eso también es muy, muy importante, sobre todo cuando adquieren este conocimiento, porque les da mucha tranquilidad. Es decir, no se muere cualquier persona en cualquier momento, sino que tiene una explicación, como decíamos antes. Hay un fallo a nivel físico que produce esa muerte. ¿Cómo comunicar la muerte de un ser querido a un niño o un adolescente? Lo que decíamos antes, ¿no? Si es posible, prepararles previamente, si ya tenemos un familiar, bueno, pues que están cuidados paliativos, por ejemplo, el ir adelantando esto, ¿no? El abuelo está muy malito, va a fallecer en unos días, tenemos que ir despidiéndonos para ir generando esta idea en los niños y sobre todo para que les surjan preguntas. Una de las preguntas que decíamos antes, que nos traen algunos de los papis, es si es adecuado que mis hijos me vean llorar. Yo os diría que sí, porque al final cuando un niño o una niña ven llorar a papá y a mamá por un fallecimiento o por una pérdida, lo que les estamos dando es la demostración de que ellos también pueden hacerlo. Lo que les estamos diciendo es, la casa, el hogar, es un lugar seguro donde poder expresar nuestras emociones. Y a mí la pérdida del abuelo o de la abuela me da mucha pena y quiero compartirlo con vosotros. Y de esa manera
os doy permiso para que vosotros también lo hagáis. Y sobre todo normalizamos las emociones haciendo esto. Le estamos diciendo al niño y a la niña que es normal estar tristes y que es normal llorar. Entonces, por supuesto, siempre es recomendable que nos vean mostrar todo tipo de emociones, desde la tristeza, desde el enfado. Bueno, el duelo es un proceso que conlleva mucha mezcla de emociones. Vamos a intentar transmitir pues, que va a fallecer nuestro familiar o que ha fallecido de una manera sencilla, clara y, como decíamos antes, evitando eufemismos y ajustando el lenguaje al lenguaje y al momento evolutivo en el que se encuentre el niño y la niña. Una manera de hacerlo que a ellos les queda muy claro y que no les genera confusión es hacerlo como si estuviéramos contando una historia. Es decir, como si planteáramos que estuviéramos escribiendo un cuento, por así decirlo, ¿no? Haciendo una introducción, nudo y desenlace. De esa manera les va a quedar mucho más claro en qué consiste el proceso. Vamos a utilizar o vamos a intentar utilizar canales de expresión adaptados al niño, a través de cuentos, a través de fábulas o de dibujos. O utilizando también imágenes de la naturaleza. Es decir, si han tenido también el fallecimiento, por ejemplo, de una mascota, nos viene bien porque ya han contactado con lo que es el concepto de muerte. Entonces, pues igual que le pasó al perrito de los tíos, le va a pasar al abuelo. ¿Te acuerdas que estaba muy malito? ¿Te acuerdas que dejó de sufrir y descansó y falleció? Pues lo mismo le va a pasar al abuelo. Y siempre eso, siempre es recomendable hacerlo a través del propio lenguaje del niño. Y qué mejor manera que hacerlo que desde los cuentos, porque desde los cuentos llegamos a ellos utilizando su lenguaje y de una manera que lo van a entender y lo van a comprender y lo van a integrar muchísimo mejor, ¿no? No dando una explicación tan lógica desde el mundo adulto. Por supuesto, le vamos a dar mucha importancia a las creencias. Si somos una familia pues, que tenemos creencias cristianas, por ejemplo, o religiosas, vamos a intentar darle sentido a esta pérdida, a este fallecimiento, desde nuestras creencias. Por supuesto, las creencias van a tranquilizar y van a calmar mucho a los niños, van a tener algo a lo que agarrarse. Vamos a observar la reacción de los niños ante esta pérdida por las diferentes maneras que tienen de expresarse, a través del juego, a través del dibujo. Muchas veces nos comunican a través de ahí, ¿no? Vemos a niños que aparentemente están bien y, sin embargo, se ponen a dibujar unas cosas que nos dan muchísima información por lo que están pasando. Vamos a intentar facilitar y acompañar en esta expresión emocional. Favorecer, ¿no?, la construcción de un significado positivo de esta pérdida y responder sobre todo a todas las preguntas que nos hagan. Muchos papis vienen con miedo con respecto a esto, ¿no? De ¿hasta dónde puedo contar? Me da miedo hacerles demasiado daño. Y a mí una cosa que me ha quedado clara y que lo tengo como un mantra es: si un niño es capaz de preguntar, es capaz de aceptar y de integrar cualquier tipo de respuesta a esa pregunta. Es decir, si ellos han hecho el proceso de cuestionar algo sobre la muerte, es que necesitan esa respuesta, es que están preparados para recibir esa respuesta. Entonces, transmitir un poquito a los padres pues, esa tranquilidad, ¿no?, con respecto a contestar a todas las preguntas que hagan. Os traigo aquí un cuento que se llama Adiós, de Rafa Guerrero, en colaboración con Editorial Sentir, que me gusta especialmente porque lo que hace un poco es transmitir todo el proceso que conlleva una pérdida, que conlleva un fallecimiento. Se ve cuando está la persona que va a fallecer en el hospital, se ve lo que decíamos antes, ¿no?, ese fallo en las constantes vitales, que es lo que produce la muerte, ¿no? Se ve el velatorio, se ve el entierro. Entonces, esto nos sirve mucho, sobre todo cuando es un duelo anticipatorio, para trabajar anticipadamente los procesos que conllevan una pérdida, ¿no?, y los pasos que va a ir dando la familia para despedirse de ese ser querido. Si nos adentramos un poquito más en el proceso de duelo, a mí me gusta mucho esta metáfora que os traigo aquí, ¿no?, en esta foto. Me gusta la metáfora del túnel. Yo concibo el duelo, ¿no?, como ese túnel que tenemos que atravesar, que da mucho miedo, que está muy oscuro, que es tenebroso, ¿no? Cuando perdemos a alguien, pues se descoloca toda nuestra vida y no vemos, ¿no?, más allá. Pero que una vez consigamos atravesar ese túnel,
vamos a llegar a ese bosque verde que vemos al final, ¿no?, del túnel. Pero que es necesario que atravesemos este túnel. Este túnel va a conllevar tristeza, va a conllevar enfado, va a conllevar muchas emociones, mucha soledad. Eh, es un proceso complicado, pero que es necesario atravesarlo para hacer un buen procesamiento de esta pérdida e integrarla en nuestra vida, ¿no? Entonces, también transmitir desde estas imágenes y desde estas metáforas a los niños en qué consiste, les va a ayudar mucho. Tipos de duelo en etapa infanto-juvenil, pues como en la etapa adulta, evolutivos, ¿no? De por sí el cambio de etapa vital se considera un duelo. El hecho de pasar de la infancia a la adolescencia es complicado para ellos. Afectivos, pues separaciones de los padres, rupturas familiares, sociales, ¿no? Que hay veces que desde el mundo adulto no les damos importancia. El cambio de colegio, el repetir un curso, para los niños es un duelo brutal, porque al final su mundo cambia, su mundo se modifica y tiene muchas implicaciones emocionales para ellos. Personales, pues niños que, por ejemplo, tienen una enfermedad, pues también tienen que hacer ese proceso de duelo de salud. Cambio de rol, pues por ejemplo, cuando hay un hermanito. Y bueno, y de los propios valores. Bueno, aquí os traigo los modelos lineales que son los que conocemos todos, que además nos transmiten, ¿no? De alguna manera, pues en toda la literatura científica y también bueno, en la cultura popular, ¿no? De las etapas del proceso de duelo. Además, como que lo tenemos muy cosificado en estas etapas, ¿no? Primero entramos en un proceso de negación, luego nos enfadamos, luego negociamos. Esta etapa no se concibe en todos los modelos, pero sí que es verdad que cuando hablamos de duelo infanto-juvenil, considero que esta etapa de la negociación tiene una especial importancia y un especial peso, ¿no? Por ejemplo, lo que os decía antes, niños que dicen, si saco buenas notas, volverá el abuelo. También hay que entender, como decíamos antes, la etapa evolutiva en la que se encuentra el niño, ¿no? Si nos encontramos en ese egocentrismo infanto-juvenil, van a culpabilizarse incluso de esa muerte, ¿no? Entonces, desde esa negociación piensan que ese familiar que ha fallecido puede volver. Bueno, y luego atravesaríamos por la depresión, lo que nos conectaría pues con estas emociones, ¿no? Como son la tristeza, como son la frustración, la nostalgia. Y acabaríamos pues en este proceso de la aceptación, de integrar la pérdida. Y según estos modelos vamos pasando pues, por estas etapas. Primero negación, después ira, negociación, depresión y aceptación. ¿Qué nos encontramos en la realidad? Que ojalá fuera tan sencillo. Sobre todo cuando hablamos de duelo infanto-juvenil. Lo que nos encontramos en niños, niñas y en adolescentes que están atravesando por un duelo es que incluso en un día pueden atravesar por diferentes etapas de las que hablábamos antes, que conllevan diferentes emociones. Es decir, no es un proceso tan claro y tan lineal como tenemos en mente, sino que vamos de una etapa a otra y van de una etapa a otra y con una confusión y con una mezcla a nivel emocional brutal, ¿no? Entonces tenemos que cambiar un poco la mirada que tenemos con respecto al duelo, un poco más allá, ¿no? De estas etapas lineales, porque además lo que vemos es que no todos los niños, ni todos los adolescentes, ni todas las personas al final pasamos obligatoriamente por todas las etapas, ni las hacemos en el mismo orden, ¿no? Entonces tenemos que tener como una mirada más amplia cuando nos acercamos a una persona que está atravesando por este proceso. Bueno, sin embargo, ¿no? Este enfoque un poquito más de manera circular parece que tiene más sentido, ¿no? Podemos atravesar por todas estas etapas, podemos no hacerlo y podemos ir de una a otra de esta manera circular, volviendo para adelante y volviendo para atrás. Y como os decía, esto se ve especialmente cuando hablamos de duelo infanto-juvenil. También están los modelos de proceso dual, de afrontamiento. ¿Qué nos dicen estos modelos? Que para integrar correctamente una pérdida tenemos que hacer este movimiento pendular. Por un lado, el conectar, ¿no? Que es la parte de conexión vital. Conectar con lo que supone seguir viviendo, si la persona fallecida, pues seguir haciendo cosas que me gustan, seguir disfrutando de la vida. Y por otro lado, hacer el movimiento pendular hacia el otro lugar, que consiste en afrontar esta pérdida, en conectar con ella.
¿Qué ocurre? Nos podemos encontrar ante un caso de duelo patológico cuando nos quedamos en un lado o en otro. Es decir, personas que, por ejemplo, han tenido una pérdida muy importante y hacen como que no pasa nada, van de un viaje en otro, niños que no conectan para nada, que no se han puesto tristes en ningún momento, que están muy, muy distraídos y con muchas actividades y que no quieren ni siquiera hablar de esa persona fallecida, diríamos que se han quedado un poquito anclados en este lado de conexión vital. Si nos pasa lo contrario, en afrontamiento, pues personas, por ejemplo, que no modifican la habitación de la persona fallecida y que se quedan ahí, ¿no? Como recreándose en la pérdida y que piensan que su vida no va a volver a ser la misma sin la persona fallecida. Bueno, pues ambos casos estaríamos hablando de un duelo patológico, ¿no? Entonces lo que tenemos que trabajar es para hacer ese movimiento pendular. ¿Qué modelo nos gusta más? Porque nos permite trabajar mucho, ¿no? Desde nuestra escuela. El modelo de tareas de duelo. ¿Qué nos dice Worden? Worden nos dice que tenemos que trabajar en estas 4 tareas para conseguir una integración adecuada de la pérdida. En primer lugar, aceptar la realidad de la pérdida, asumir que ha ocurrido, que es real. En segundo lugar, pues expresar los sentimientos y aceptar el dolor, la expresión emocional. En tercer lugar, adaptarse a la realidad de la ausencia, es decir, vamos a seguir viviendo y vamos a seguir viviendo sin esa persona. Y en último lugar, pues planear mi nueva vida y dar significado, lo que es a la pérdida y a la nueva vida sin esa persona. Luego hay otros modelos, pues modelos narrativos y de reorganización de significado. Importantes estos modelos, porque al final lo que nos dicen es que nosotros nos contamos la vida con un diálogo, con un discurso, y lo que tenemos que trabajar cuando hay duelos patológicos es de qué manera nos estamos contando esa pérdida y de qué manera podemos integrarla de otra manera. Y luego el modelo integrativo relacional de Alba Payás, que es una especialista en duelo, que es muy interesante y que os animo a que profundicéis en su teoría. ¿Cómo es la mirada desde psicoterapia emocional sistémica? Pues bueno, os traigo como estos engranajes que para mí representan la mirada sistémica emocional. Cuando estamos ante un caso de duelo infantojuvenil, no solamente tenemos que concebir a ese niño o ese adolescente y cómo está viviendo esa pérdida, sino que tenemos que tener como esta mirada en engranajes. Es decir, esta pérdida ha producido un movimiento en este sistema. Hemos quitado una pieza de estos engranajes. El quitar esta pieza ha producido sí o sí movimientos en todas las demás piezas, en todos los demás engranajes. Entonces, tenemos que tener esa mirada, desde, por supuesto, centrada en este niño o este adolescente que nos viene a consultar, pero cómo ha afectado esta pérdida a todo el sistema en sí. ¿Qué movimientos ha habido? Cambio de roles, asunción de, por ejemplo, de responsabilidades en casa. ¿Qué ha movido? ¿Qué se ha perdido con este fallecimiento? Esa es la mirada emocional sistémica, no centrarnos únicamente en lo que es en el síntoma o en el paciente, sino echar esa mirada un poquito para atrás para que podamos ver en los diferentes sistemas en los que se encuentra el niño, niña o adolescente y cómo ha influido, ¿no? Este fallecimiento y esta pérdida. También tiene esa mirada al mundo emocional familiar. Os traigo aquí algunas de las imágenes de los Plant Animals. Plant Animals, que es una emocipedia maravillosa que bueno, ha desarrollado Editorial Sentir, en la cual, pues bueno, se va hablando cada una de estas emociones. Si veis, cada emoción es una mezcla de animal y de árbol o de planta, ¿vale? Para acercarnos también a este enfoque naturalista y también para acercarnos al mundo infantil. Entonces, para nosotros es muy importante el abordar, sobre todo cuando hablamos de duelo infanto-juvenil, el mundo emocional del niño y de la familia, ¿no? De cómo se está gestionando esta familia a nivel emocional, quién expresa, quién no, con quién te puedes permitir expresar, con quién no, cómo estás a nivel emocional y cómo se te está permitiendo expresar esas emociones. Entonces, esta mirada emocional siempre la vamos a tener, más especialmente cuando hablamos, como os decía, de duelo infanto-juvenil. Y también esta mirada sistémica emocional al duelo infanto-juvenil, me gusta plasmarla como en este triángulo invertido, en el cual también el sistema social y cultural es importante. ¿Qué decir de las diferentes
significados culturales que se le da al duelo, ¿no? Me viene a la mente los duelos en México, ¿no? Cómo es una fiesta, cómo el Día de los Muertos todas las familias se visten de gala, tocan canciones, ponen música y hacen comida porque es una celebración, van a ver a su familiar fallecido, ¿no? Y cómo contrasta esto como con otras culturas, pues que el duelo se vive de una manera como mucho más íntima, más, más conectada, ¿no? Como con la tristeza, en contraposición, ¿no? A esta alegría que transmiten los mexicanos. Pues es importante tener en cuenta este sistema también. Como decíamos antes también, si la familia es religiosa, tenemos que adaptarnos a este significado que le puedan dar a las pérdidas, porque si no, no vamos a poder ayudar y no vamos a poder acompañar a este niño o a este adolescente. Por supuesto, también familiarmente, cómo está el sistema familiar, cómo han afrontado pérdidas anteriores, también nos interesa, y cómo llevan esta pérdida, ¿no? ¿Cuál es el funcionamiento familiar después de esta muerte? Y, por supuesto, las características individuales también del individuo, ¿no? Sin olvidarnos y haciendo un especial hincapié en el mundo emocional del niño y del adolescente. Cómo de manera individual le está afectando esta pérdida. Qué relación tenía con el familiar que ha fallecido. Me gusta la imagen de pirámide invertida porque es como que todo el peso recae finalmente en el niño o la niña o el adolescente. Y cómo estas influencias, tanto a nivel social, tanto como a nivel cultural, tanto como a nivel familiar, acaban depositando en este niño o en este adolescente que nos viene a sesión. Y es que la vivencia de la pérdida es única, es personal y nuestra labor como psicoterapeutas es acompañar en esto y sumergirnos en el significado de la pérdida que tenga este niño o este adolescente. Os pongo ahí la imagen del Principito y os quería leer un pequeño fragmento para dar significado a todo esto. Este fragmento que os voy a leer es cuando se encuentran el piloto y el Principito, cuando se conocen. Y el Principito le dice, dibújame un cordero. Entonces dibujé. Él lo miró atentamente y dijo, no, ese está muy enfermo, hazme otro. De nuevo me dediqué a dibujar. Mi amigo sonreía gentilmente, con indulgencia. Fíjate bien, eso no es un cordero, es un carnero, tiene cuernos. Entonces rehice mi dibujo, pero lo rechazó, al igual que los anteriores. Ese es muy viejo, dijo, quiero un cordero que viva mucho tiempo. Entonces se agotó mi paciencia, y como tenía prisa por comenzar a desmontar el motor, garabateé este dibujo, que es la caja, y exclamé, esto es una caja, el cordero que tú quieres está dentro. Pero quedé completamente sorprendido al ver iluminarse el rostro de mi pequeño juez. Así es precisamente como yo lo quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba este cordero? ¿Por qué? Porque en mi casa todo es pequeño. Seguro que habrá suficiente. Te he dado un cordero muy pequeño. Inclinó la cabeza hacia el dibujo y exclamó, no tan pequeño como tú dices, mira, se ha dormido. Y fue así como conocí al Principito. Me gusta este fragmento por lo que dice, ¿no? Como psicoterapeutas, como profesionales, podemos tener una idea de cómo trabajar el duelo infanto-juvenil, del concepto de muerte que tienen los niños que hablábamos al principio. Pero lo que tenemos que hacer es dibujar esta caja, dibujar la caja del niño y el adolescente que tenemos en terapia y de esta manera poder ayudar y poder acompañar en este proceso. Y el duelo es un proceso que es emocional, subjetivo y lógico, y normalmente le intentamos dar una explicación racional, y es ahí cuando perdemos a los niños y a los adolescentes. Lo que debemos hacer justo es conectar con la creatividad, con lo subjetivo y con lo emocional. Así que tenemos que hacer un esfuerzo por desarrollar, ¿no?, esta imaginación y esta creatividad que tenemos todos dentro. Como os decía antes, sin perder la importancia, la espiritualidad, en el significado que se dé a la muerte, en la familia, cómo maneja las pérdidas. Nos vamos a basar a la hora de trabajar en el modelo de Worden que comentábamos antes, aceptar la realidad de la pérdida, bueno, pues a través de técnicas y de herramientas, ¿no? Como, por ejemplo, escribir una carta de despedida, eso hace que conectemos con la pérdida. Expresar los sentimientos, aceptar el dolor, adaptarse a la realidad de la ausencia y planear la nueva vida y dar significado a esa pérdida.
Muy importante cuando trabajamos con niños, con niñas, con adolescentes, el trabajo de la culpa y con adultos también. Os pongo ahí la imagen de un monstruo viene a verme porque habla mucho de la culpa, ¿no? De cómo el protagonista vive el proceso de enfermedad de cáncer de su madre y, bueno, en algunos momentos pues quiere que fallezca ya su madre, ¿no? No por perderla, sino porque ella deje de sufrir y porque él deje de sufrir. Y aparecen estos sentimientos de culpa. Y tenemos que trabajar mucho esta emoción porque al final no tiene mucha utilidad, es una emoción que paraliza, que frena, que no impide el proceso natural de duelo, el atravesar ese túnel. Entonces hay que trabajarla para desbloquearlo de alguna manera, ¿no? Y intentar dar significado. La culpa es una emoción muy compleja y bueno, en el duelo nos ayuda de alguna manera a dar explicación a algo que no tiene sentido, como es la muerte. Por eso los niños también se agarran mucho a esta emoción. Entonces, ¿cómo quitarles peso a estos niños y a estos adolescentes? Es imprescindible en el trabajo de duelo. Y luego tenemos que dar también pues, esta resignificación a la pérdida. Os traigo también esta metáfora, que es el kintsugi. No sé si lo conocéis, que es una técnica japonesa consiste en la reparación de oro. En Japón, como sabéis, tiene una cultura muy artesanal a la hora de fabricar jarrones, lo hacen a mano con unos dibujos increíbles. ¿Y allí qué hacen cuando se rompe un jarrón? Bueno, pues no lo tiran a la basura o no lo pegan con lotite, como podemos hacer nosotros, sino que unen las piezas con fibras de oro. Es decir, el jarrón reconstruido tiene más valor que el jarrón antes de romperse. Y me parece una metáfora preciosa cuando hablamos de duelo, ¿no? Hablar de esas cicatrices como que se convierten en oro, como que nos hacen más valiosos, como que ese aprendizaje que realizamos cuando atravesamos un duelo, porque siempre aprendemos cuando tenemos una pérdida, nos hace más valiosos que antes de tenerla. Y luego, pues también tenemos que trabajar en la inclusión en la nueva vida. Muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de niños y adolescentes, se plantean esto, ¿no? Y en mi graduación no va a estar. Y cuando sea mayor, en mi boda no va a estar. ¿De qué manera podemos tener presentes a estos familiares en estos momentos vitales tan importantes? También las primeras veces, el cuidar las primeras veces es muy importante. El primer cumpleaños, el primer aniversario de la pérdida, las primeras navidades, el primer año nuevo, las primeras vacaciones. Tenemos que ayudar a estos niños y adolescentes a incluir a ese familiar, a esa pérdida en esos momentos, ¿no? De manera simbólica. Podemos hacerlo pues a través de tener una imagen, una foto, por ejemplo, guardada con nosotros ese día. Podemos hacerlo de alguna manera pues simbólica, como una especie de homenaje. Podemos llevar algún objeto de ese familiar. Bueno, de la manera en la que el niño, la niña o el adolescente se sienta cómodo, ¿no? Pero es muy importante que sientan que esa persona sigue formando parte de su vida. Y bueno, creo que con duelo infanto-juvenil es muy importante tener en cuenta la velocidad, porque muchas veces como profesionales tenemos en mente los pasos que hay que dar, lo que le está bloqueando a este niño o a este adolescente y queremos enseguida pisar el acelerador, ¿no? Como os decía antes, mandamos enseguida cartas de despedida. Y hay que tener en cuenta que muchas veces el niño o el adolescente no está preparado para ir tan deprisa y necesita su tiempo. Y a lo mejor necesita unos meses de no hablar de la pérdida, porque es un proceso muy complicado a nivel emocional. Entonces tenemos que darles ese espacio y sobre todo regular nuestra velocidad a la suya, nunca ir por delante, porque podemos hacer más daño que ayudar. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, que aunque sepamos qué les podría venir bien, el frenarnos e ir al ritmo que necesite el niño o el adolescente. Y bueno, por último, nada, daros las gracias a todos los que pues, me habéis acompañado en este ratito. Gracias por estar, gracias por escuchar y también, bueno, muchas gracias por vuestro interés en la infancia. Os traigo la frase de Víctor Frank, imagino que conocéis todos su historia, que fue un psiquiatra bueno, que estuvo en un campo de concentración y que le arrebataron todo. Y me gusta mucho la frase, ¿no? De las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa,
la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Es decir, una pérdida es muy dolorosa, pero lo que vamos a intentar es darle un significado a esa pérdida. Un significado y bueno, un sentido a esa pérdida, que es un poco lo que nos transmite Víctor Frank a través de su historia. Bueno, ahí os dejo mi email, monicagonzalopsicóloga@gmail.com. También mi enlace a Instagram, Mónica Gonzalo _psicóloga. También tengo LinkedIn. Cualquier duda que tengáis me lo podéis transmitir en cualquiera de estos medios. Bueno, también comentaros, 15, 16 y 17 de noviembre se va a llevar a cabo el Congreso Internacional de Psicoterapia Emocional Sistémica, que os animamos a todos a que participéis y a que nos acompañéis, que van a venir ponentes de todo el mundo, expertos y especialistas en psicoterapia emocional sistémica, y la verdad es que va a estar muy interesante y vamos a aprender todos muchísimo. Nada, ahora mi compañera os pondrá el link de información del congreso por si os interesa. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Como os decía, si no, lo podéis transmitir luego posteriormente. Y nada, invitaros, ¿no?, a que sigáis con esta mirada desde la psicoterapia emocional sistémica. Nada, lo dicho. Muchas gracias por estar. Espero que os haya aportado algo y que os hayáis llevado algo. Y os mando un abrazo enorme. Un saludo.